Hola a todos y todas, soy María José Robles, perteneciente a Rosal Organizado, una asamblea territorial autoconvocada de vecinos y vecinas del barrio Las Tarrias y Bellas Artes. Estamos conversando con diferentes actores del ámbito social, cultural y político que surgió a partir del movimiento social del 18 de octubre del 2019. Bueno, en este momento estamos en el kilómetro cero de Santiago, que es un punto geográfico importante, tanto como georreferenciar nuestra ciudad, pero también es un lugar donde se toman grandes decisiones y donde convergen una serie de actores en la ciudad. Es por esta razón que queremos saber, ir así, cómo se inició este proceso constituyente, que es bastante particular porque no solamente esta candidatura viene del personalismo o de algún partido político, sino viene de una serie de agrupaciones que se juntaron, que iniciaron un proceso en conjunto y además una propuesta para gobernar este gobierno local. Así es, Coté, una propuesta inédita de participación ciudadana que llega a este momento de plantearnos como alcaldía constituyente el desafío de disputar el municipio. Esto nace en octubre del año pasado, de hecho aquí mismo en la Plaza de Armas desplegamos un lienzo y dijimos queremos un Santiago para sus comunidades. Y surge un proceso de participación, de construcción colectiva programática, en la cual actualmente participan más de 50 organizaciones de la comuna, entre organizaciones territoriales, políticas, juntas de vecinos, organizaciones de mujeres, de las disidencias, del patrimonio, que hemos dicho queremos un gobierno comunal para el buen vivir en nuestros barrios. Y ha sido un proceso maravilloso, muy especial. Tuvimos ya, además de la construcción programática, nuestro proceso de primarias. Estamos muy contentos y contentas porque ha sido un proceso tremendamente exitoso desde la comunidad. Aquí sin el CERVEL, sin el Estado, sino que directamente desde las organizaciones levantamos primarias autoconvocadas, autogestionadas y hoy día tenemos una candidatura unitaria a la alcaldía de Santiago que estoy muy contenta y orgullosa de poder encabezar. Y justamente en eso, ¿cómo se inició, cómo se gestó esta alcaldía constituyente? ¿Cómo también tú desde tu rol de política, de mujer, llegaste a este proceso colectivo? Bueno, fuimos parte desde el inicio. La verdad es que distintas dirigencias de la comuna, distintas organizaciones dijimos ya no queremos que esta vez, como ha sido casi siempre, lleguen desde afuera, una candidatura impuesta, como que ven Santiago como un botín, ¿no? Y llega una gran figura y aterriza a la comuna. Dijimos, no, esta vez hagámoslo diferente, hagámoslo desde abajo, desde las comunidades, y ahí fue surgiendo esta idea. Y en el marco de los cabildos que se armaron por el proceso constituyente, empezamos a construir cabildos programáticos ya para la alcaldía. Y eso parte a fines del año pasado y ha tenido un proceso, después tuvimos que continuarlo de forma virtual, porque llegó la pandemia, así que seguimos con encuentros virtuales y tenemos ya un avance programático con 40 medidas, que es lo que hemos puesto a disposición de la ciudadanía. Y ahora ya va a empezar otro proceso de profundización y de despliegue territorial de las distintas organizaciones de la alcaldía constituyente. ¿Y cómo también el Partido Comunista adhirió a este proceso? Porque también tiene que haber sido una reformulación, haberse planteado esta participación de una forma más horizontal, ¿no? Sí, yo creo que eso también ha sido muy significativo de la alcaldía constituyente, que en el fondo rompe un poco este esquema que había de lo social separado de lo político. Y como que lo político es malo, así que mejor se lo dejamos a los políticos. Y claro, eso ha sido bien bueno para un grupo pequeño de gente que ha acumulado riqueza con este modelo, pero que ha sido negativo para la gran mayoría de las personas. Y yo creo que la alcaldía constituyente rompe eso y genera una unidad de lo social y lo político. Y nos entendemos todas y todos también como actoras políticas. Y en eso el Partido Comunista, así como otras organizaciones políticas, han tenido también que transformar la manera de hacer política. Y las propias organizaciones sociales también han tenido que romper ciertos miedos, ciertos esquemas de alejamiento que implica finalmente un no involucramiento. Y por tanto han tenido que pasar a la primera línea también de la política y entendernos, creo yo, como en un proceso de transformación y que espero que llegue para quedarse, una manera distinta de hacer política en que podamos desde los distintos espacios, desde los barrios, desde las comunidades organizadas, empoderarnos y salir a la toma de decisiones. Exactamente, y este proceso de alcaldía constituyente. Este programa se basa en 6 principios de la alcaldía constituyente, que lo primero tiene que ver con la democracia en la comuna. Queremos democratizar la comuna de Santiago y eso implica cambiar el eje de la toma de decisiones hacia los barrios. Es decir,
decir barrios empoderados en la toma de decisiones directamente. Implica también plebiscitos vinculantes, la capacidad de decidir desde la comunidad. Queremos también un proyecto feminista. Las mujeres, la disidencia, hemos llegado con fuerza a decir basta de violencia, exigimos una comuna, exigimos una ciudad donde podamos caminar libres por las calles, seguras. Y eso implica también un trabajo desde la Alcaldía Constituyente, un proyecto sustentable que recupere nuestros parques públicos, que ponga la sustentabilidad en el centro a propósito del cambio climático que estamos enfrentando y también de la calidad de vida en los barrios, de poder terminar con los basurales que tenemos en nuestra comuna. Un proyecto multicultural y plurinacional que valora la diversidad que tiene la Comuna de Santiago y parte desde esa diversidad para poder construirse como proyecto de gobierno comunal. Y también un proyecto, y ustedes lo han trabajado mucho en Rosal Organizado, un proyecto que valora los derechos humanos de todas y todos como elemento fundamental. Y quizás en otro momento no habría que decirlo, pero hoy día es un elemento clave en nuestra comuna porque ha sido protagonista de violación de los derechos humanos que tenemos que terminar. Aquí más violencia solo ha traído más violencia, así que queremos un proyecto alternativo, democratizador, vivo de la Comuna de Santiago y que valore su diversidad. Exactamente, además que Santiago es una comuna bastante particular también en nuestro centro, un país muy centralizado que también lleva la política desde aquí hacia afuera, pero también una comuna que ha cambiado y ha ido mutando a partir de nuestro censo del 2002, donde tenemos más de 2 millones de personas que circulan diariamente, que vienen a trabajar y también tiene residentes de barrios, tiene locales comerciales, tiene migrantes, tiene una serie de actores que conviven en este territorio. Entonces, ¿cómo estamos pensando también cómo va a ser este nuevo gobierno local? O sea, ¿cómo están enfocando también esta política como alcaldía constituyente? Sí, bueno, somos una comuna, como decías tú, Coté, muy diversa. Y yo creo que en esa diversidad está la riqueza que tiene la comuna. Pero también esa diversidad implica varios conflictos y problemas que tenemos que poder abordar. Abordarlo como hemos dicho, desde el diálogo, desde la democracia y desde esa valoración de las diferencias que tenemos. Y por tanto poner la convivencia como un elemento fundamental de ordenamiento de nuestra comuna. Entendernos también como una comuna residencial, pero que al mismo tiempo es una comuna comercial. Y eso implica poder regular y ordenar el uso del espacio público para la convivencia de vecinos, vecinas y también de trabajadores y trabajadoras. Y poder incorporar también la valoración, la importancia, el aporte que significan las comunidades migrantes en nuestra comuna y poder buscar con ellos y ellas mejores condiciones de vida para todos y todas. Aquí tenemos que hablar de derechos de ciudadanía y eso creo que está faltando en nuestra comuna y que tiene que ver con valorar la dignidad de cada una de las personas que habitan la comuna de Santiago y también que visitan nuestra comuna día a día. Exactamente, el derecho a la ciudad ha sido una de las grandes demandas también de este movimiento social, de sentirnos parte y apropiarnos justamente del lugar donde caminamos, donde habitamos, donde compartimos, donde queremos, pero también donde hemos luchado y hemos tenido este gran estallido social. Otro de los puntos importantes cuando hablamos de democratizar la ciudad y caminar y habitarla es la seguridad. La seguridad, cómo también nos desplazamos, y no solamente tiene que ver con temas delictuales, sino de urbanismo, de cómo caminamos en mejor una ciudad más amena, más segura. Entonces me gustaría preguntarte, ¿cómo estás pensando abordar la seguridad desde el municipio, este gobierno local? ¿Cómo están trabajándolo ustedes? Sí, bueno, la seguridad es uno de los temas principales para nuestros vecinos y vecinas, y por eso lo hemos trabajado en la Alcaldía Constituyente, teniendo claro que aquí necesitamos una comuna donde podamos caminar tranquilas y tranquilos y una comuna donde nos sintamos seguros y seguras. Y eso implica cambiar completamente lo que se ha estado haciendo hasta ahora. El foco debe estar primero que todo en la prevención. Ese es el rol del municipio y al cual hemos renunciado como municipalidad en estos años. Necesitamos un rol preventivo con el uso del espacio público y con el trabajo de prevención con la comunidad. Necesitamos también una articulación de las inteligencias, porque aquí ya hemos pasado de simple delincuencia muchas veces ya al crimen organizado. Y eso tenemos que decirlo con todas sus letras y combatirlo junto a la comunidad.
Eso implica articularnos con las policías y con el conocimiento que tienen también nuestros vecinos y vecinas. E implica también entender la seguridad de una perspectiva más amplia. Y para eso, por ejemplo, queremos abrir las 44 escuelas de la Comuna de Santiago y tener con ello 44 nuevos centros culturales, 44 nuevos centros deportivos que puedan implicar un espacio de encuentro de la comunidad y también oportunidades para la juventud. Eso no es menor porque en definitiva cuando abrimos los espacios sociales y comunitarios se generan nuevas interacciones y nuevas formas de relacionarlo. Entonces también dejamos de tener miedo, dejamos de escondernos en nuestros hogares para tener espacios en común y de encuentro. Entonces son grandes motivaciones y gran foco comunitario al que están apuntando ustedes. Así es, porque es un tema que, bueno, no vamos a poder terminar solo de un momento para otro, sino que implica el involucramiento de la comunidad. Y ese es el llamado que hacemos también, a ser actores y actoras de prevención, a usar nuestras plazas, a ocupar el espacio. Porque cuando no lo usamos, muchas veces se dan usos que no son los que quisiéramos para nuestro entorno. Exactamente. Y en definitiva, lo sabemos ya que cuando son habitados los espacios, cuando son reconocidos, cuando nos apropiamos de las plazas, de nuestras calles, se generan otro tipo de interacciones que no tienen que ver con narcotráfico o violencia, sino que nos podemos reencontrar y hacer cosas en comunes con nuestros vecinos y vecinas. Pero también hay otro tema que también escapa quizás de lo comunitario, que es la violencia hacia la mujer tanto en el espacio público como en el privado, que muchas veces desconocemos. Nos gustaría saber cómo están pensándolo, cómo abordar este escenario que es muy común, lamentablemente, y cómo vamos a trabajar, cómo van a trabajar esto desde el gobierno local. Sí. La violencia contra las mujeres en nuestra comuna, como decía Coté, es un problema muy común, pero también muy invisibilizado. Exacto. Cuando vamos a las reuniones con los comités de seguridad y les mostramos, por ejemplo, los datos de la comuna y vemos como violencia intrafamiliar es en la mayoría de los barrios el delito que tiene mayor presencia, los vecinos y vecinas quedan sorprendidos y pareciera no interesarles tanto abordar este tema, porque justamente implica entrar en los hogares y en las relaciones personales. Y eso implica hoy día un cambio que tiene que ser de todo ámbito. Primero, organizarnos como mujeres y tener nuestras redes de apoyo, estar organizadas y poder con ello apoyarnos en este momento de distintas dificultades. Lo segundo es la autonomía económica. Si las mujeres no tenemos autonomía económica, difícilmente vamos a tener las herramientas para enfrentar posibles situaciones de violencia. Y es por ello que vamos a promover la autonomía económica de las mujeres, así como también el reconocimiento del trabajo de cuidados en nuestra comuna y asumir un rol desde el municipio en los cuidados de la comunidad, así como también en la crianza de los niños y niñas, que sabemos acá en la comuna hay más de 2.000 niños y niñas que ni siquiera quedan en un jardín o una sala cuna. Y eso tiene consecuencias para ellos y ellas, pero también para sus papás y especialmente para las mamás, que muchas veces terminan postergándose, terminan además no pudiendo asumir una autonomía económica que les entregue mayor esfuerzo, mayor herramienta, y eso termina con consecuencias también en la violencia contra las mujeres. Y esto implica también un cambio cultural. Y a ese cambio cultural queremos llamar a toda la comuna de Santiago, a los funcionarios y funcionarias de la municipalidad, que también queremos que sean parte de capacitaciones y de reflexiones, y a la comunidad en su conjunto, teniendo como aliados y aliadas a las juntas de vecinos y a las organizaciones comunitarias. Aquí estamos en un momento de transformación de estas relaciones de dominación de género hacia relaciones de igualdad, y eso implica que todas las políticas públicas, todos los programas que tenga el municipio de Santiago van a tener que tener una perspectiva de género. Porque cuando vivimos en una sociedad desigualmente estructurada en términos de género y omitimos ese elemento en nuestras políticas públicas, finalmente cada una de ellas va a seguir profundizando esta relación de dominio. Y es por eso que va a ser un elemento transversal a toda la política municipal de la Alcaldía Constituyente. Exactamente, además tiene mucha relación de también cómo capacitamos a los funcionarios públicos para hacer las políticas en definitiva que se implementen y hagan sentido a la comunidad. Entonces, esta visión yo creo que es bastante innovadora de nuestra Alcaldía Constituyente y quizás ahí hace la gran diferencia con otras candidaturas. Es por eso mismo que quisiéramos preguntarte también cuál es el gran plus, cómo también ustedes están focalizando este trabajo desde la Alcaldía Constituyente y también cuál es la diferencia con una candidatura normal o una candidatura que generalmente se genera a través de los partidos versus esta que se genera a partir de muchas organizaciones sociales. Sí.
Mira, por un lado, en términos de género, continuando con lo que hablábamos, aquí ha habido una política que ha sido de violencia contra las comunidades educativas. Comunidades que además se han movilizado, entre otros temas, por tener una educación no sexista, por tener liceos plurigenéricos, por el reconocimiento de sus identidades de género, y eso ha tenido una puerta por parte de este municipio. Y eso es lo que queremos cambiar, es decir, tanto en términos de género como en todo ámbito, tener un municipio que sea capaz de acoger los cambios y las demandas que están hoy día en discusión y que pueda promover transformaciones que impliquen el buen vivir de nuestras comunidades. Y en ello queremos cambiar esta política, por tanto, autoritaria, de violencia que hemos visto permanentemente y que ha generado un efecto tremendo, que de hecho tiene mucha responsabilidad, creo yo, en el inicio del estallido social. Recordemos que acá en Santiago, mucho antes de octubre, ya los establecimientos educacionales estaban en una situación que parecía casi una guerra. Estaban sitiados todos los establecimientos, a las niñas del Liceo 7 les dispararon carabineros en su propio establecimiento educacional, los y las estudiantes del Nacional que tenían sus techos llenos de carabineros, fuerzas especiales, eso ha sido un fracaso. Y por tanto lo que queremos es diálogo, un nuevo trato con las comunidades educativas, un nuevo trato para el uso del espacio público también, con armonía y con diálogo de los vecinos y vecinas, de los trabajadores y trabajadoras, porque aquí tenemos un potencial muy grande. Pero si vamos a estar tratando de reducir, de hacer que esta comuna parezca como otras, yo a veces pienso que les gustaría más que Santiago fuera Vitacura, pero Santiago no es Vitacura. Y esa es su gracia también, por algo vivimos acá, estamos acá, porque nos gusta esta comuna. Y queremos vivirla mejor, porque sí estamos viviendo con situaciones de precariedad, de abandono, de inseguridad, muchas promesas incumplidas, mucho se había hablado de varios temas, pero que hoy día vemos que no están en ningún orden, en ninguna seguridad, sino que al contrario. Y es por eso que queremos respaldarnos en las comunidades educativas, en las comunidades de las juntas de vecinos, sociales, medioambientales, para poder cambiar la cara de nuestra comuna y transformarla a ese buen vivir que queremos impulsar. Y como tú preguntabas, Coté, también de esta manera distinta, no solo de los partidos, no solo de ciertas organizaciones, sino con los vecinos y vecinas como protagonistas y con la posibilidad de organizarnos, de poder jugar un rol clave para cambiar cómo vivimos en nuestro entorno, en nuestro barrio, en nuestra comuna. Creo que tenemos esa oportunidad porque ha habido mucha esperanza con este momento. Mucha esperanza, también mucho dolor, pero hay una esperanza que yo creo que tenemos que atesorarla para el proceso que se viene, que es esa esperanza de cambio y de vivir mejor. Y en eso tenemos muchas posibilidades de dejar atrás una administración que ha sido bien ineficiente, bien autoritaria, bien poco creativa también. Uno dice, bueno, qué grandes cosas se han hecho. Y la verdad es que queda muy al debe. Y creo que tenemos que poner esa creatividad y todas las ganas, la fuerza y la energía para el proceso que se viene en abril. Y justamente yo creo que estamos en un proceso histórico importante de cambio, de donde han pasado cosas sanitarias, pero también sociales, que han llevado a este proceso que ha sido en conjunto. Es por eso que también, pensando en este mejor escenario, donde la alcaldía constituyente va a estar liderada por ti en este municipio, ¿cómo piensas trabajar, que un poco lo respondiste, con todos estos actores nuevos? ¿Cómo también hay una forma que están visibilizando de cómo se viene ese trabajo por este nuevo periodo? Sí, mira, queremos que la participación sea un elemento fundamental y eso ha sido desde el inicio, desde la construcción programática, y tiene que ser el sello también de la alcaldía participativa ciudadana que queremos construir. Para eso existe un espacio que es la alcaldía constituyente. Hoy día la conforman 53 organizaciones y es un espacio abierto para más organizaciones de la comuna que quieran ser parte de la construcción de este gobierno comunal. Y ese va a ser un primer espacio de trabajo, que es la asamblea de la alcaldía constituyente, que de hecho ya asumió la tarea, y lo firmamos en nuestro acuerdo de gobernabilidad, de hacer un seguimiento del cumplimiento del programa. Y ese es un rol principal que va a tener la asamblea de la alcaldía constituyente. Y asimismo queremos generar participación en los barrios y por eso construir cogobiernos o gobiernos participativos a nivel de cada barrio para poder ir tomando las decisiones de cómo se quieren invertir los recursos, pero también cómo se quiere vivir. Hay muchas cosas que no son de recurso económico, pero sí de ponerse de acuerdo, de tener voluntad política, y nuestra voluntad va a estar completamente en disposición de lo que la misma comunidad defina. Porque qué mejor que los vecinos y vecinas para saber si lo más relevante, más importante son las áreas verdes, o si necesitamos más iluminación, o si queremos, no sé, transformar nuestro espacio. Creo que
si vamos a poner el énfasis en seguridad. Y eso implica también una responsabilidad por parte de la comunidad. Yo creo que este proceso tiene también descansa un poco en la posibilidad que la gente tenga de empoderarse y de apropiarse de este proceso. Así que esperamos ahí que todos y todas puedan asumirlo y puedan ser actores y actoras protagónicas del proceso que viene, que vamos a jugar un rol sin duda desde la alcaldía, pero una alcaldesa sola no va a poder hacer todos los cambios, así que en eso vamos a confiar en la gente. Exactamente, porque tiene que ser esta participación deliberativa, tenemos que apropiarnos de nuestro espacio y querer ser parte de esta ciudad para transformarla, para co-crearla y que habitemos todo en conjunto de una mejor forma. Yo creo que esa ha sido también la gran motivación de toda esta asamblea, de todo el tipo de organización que se ha formado a partir del 18 de octubre y mucho antes, para co-crear en conjunto un buen vivir, ¿no? Una forma de entender la ciudad. Exactamente, bueno, eso queremos. Y un poco para cerrar y un poco para ir finalizando de nuestra gran entrevista, que te agradecemos de antes, que nos cuentes los hitos que nos quedan ahora, cómo vas a ir pasando estas barreras y cuáles son las fechas importantes. Ya, súper. Bueno, viene muy pronto, el 11 de enero ya es la inscripción de las candidaturas. Así que ahí espero que hagamos un hito, que estemos todas las organizaciones de Alcaldía Constituyente inscribiendo esta candidatura ciudadana que viene desde las primarias de la Alcaldía Constituyente. Después de eso ya el 8 de febrero parte la campaña propiamente tal, así que ahí ya desplegados por todos lados, así que esas semanas vamos a estar organizándonos, convocando espacios abiertos también para que puedan sumarse a comunicaciones, al territorio, a distintos trabajos, que la profundización programática que vamos a hacer también, porque tenemos un programa, tenemos 40 medidas, pero creemos que es muy importante poder profundizar también en cada uno de los ejes, así que vamos a estar en ese proceso también en las semanas y meses que vienen. Y bueno, después ya va a venir la elección propiamente tal, que es el 11 de abril. Así que nos quedan algunos meses de arduo e intenso trabajo. Les invitamos a todas, todos y todes a ser parte de este proyecto de Alcaldía Constituyente. Es un proyecto colectivo, abierto, ciudadano, para conquistar un buen vivir en nuestros barrios. Así que les invitamos a ver el programa completo, alcaldiaconstituyentesantiago.cl, a sumarse a nuestro equipo de trabajo en iracihasler.com, pueden escribirnos, o también en nuestras redes, Instagram, IraciXSTGO, en Twitter, Iracy Hasler, también en el Facebook, Iracy Hasler, concejala de Santiago, así que ahí para que podamos encontrarnos, compartir y sumarnos a este proceso, en la profundización programática, en el despliegue territorial, en el despliegue de las redes también, porque todas sus capacidades son muy necesarias en este proyecto de transformación por el buen vivir en nuestros barrios. Muchas gracias. Bueno, nosotros, cerrando esta gran conversación del día de hoy, los queremos dejar invitados a nuestras redes sociales de Rosal Organizado, en Instagram, en Facebook, en el canal YouTube de Rosal, donde pueden repetir esta entrevista y las otras que hemos hecho, y los días jueves a las 6 de la tarde por el canal Touch, Traficantes de Cultura. Así que quedan todos muy invitados, muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Súper. Estupendo. Y ahora la Iracy con el municipio de fondo. No, viste que fue heavy lo de Jean. Sí, a nosotros nos marcó, pero mucho como organización. Y no, lo comentaste y llevo que ver. Sí, se pone la piel de gallina. Sí. A mí cuando la Lore me llama y me cuenta lo mismo, me dice, Hola, buenas tardes. Mi nombre es Lili Jiménez, soy parte de la Asamblea Territorial Autoconvocada Rosal Organizada del barrio Las Tarrias, Bellas Artes, y estamos en una serie de conversatorios con personas que nos parecen de interés para abordar distintas temáticas sobre las transformaciones que estamos viviendo como sociedad, especialmente en el contexto de post-revuelta del 18 de octubre del 2019. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales a través de Facebook, Instagram y YouTube, donde podrán ver esta conversación y otras más que hemos realizado y podrán ver los ciclos completos. Hoy nos va a acompañar Virginia Palma Erpel, presidenta de la ONG Acción Mujer y Madre. Muchas gracias, Virginia, y bienvenida hoy día a esta conversación. Gracias. Bueno, Virginia, primero que todo queremos saber un poco cuál es tu diagnóstico frente a la violencia patriarcal y misógina que están viviendo las mujeres y las disidencias hoy en día, especialmente en este contexto de pandemia y pospandemia.
Mira, ha sido, si bien en Chile ya hace tiempo que veníamos hablando y las organizaciones sociales intentando poner este tema sobre la mesa con el énfasis que carecía a diagnóstico nuestro, digamos, como organización, la pandemia y incluso yo podría hablar de la época del estallido social, develó una situación realmente preocupante, incluso más de lo que nosotros como organización nos imaginábamos. Comienza, por ejemplo, un tipo de violencia a develarse y a impactarnos a todos, a dolernos mucho, que es, durante el estallido social, la violencia policial, por ejemplo, y dirigida específicamente a las mujeres, que fue lo que a nosotros nos impactó bastante y que termina de, además, de revelarse cuando las tesis, por ejemplo, en una parte de su performance hacen esto de las sentadillas que hacían. Bueno, nosotras habíamos recibido muchas denuncias de mujeres a través de nuestras redes sociales, por interno, contándonos que una simple detención, quizás por no portar la cédula de identidad, había terminado con ellas en un calabozo, desnudándose y haciendo estas sentadillas. Empezamos a darnos cuenta que se estaba viviendo ese tipo de violencia o que teníamos que empezar a sumar ese tipo de violencia a la que ya conocíamos o la que era más característica, que era la violencia intrafamiliar, violencia económica, que era lo que más o menos nosotros llevábamos años ya trabajando. Cuando nos llega esto de la violencia policial dijimos, chuta, esto nos queda incluso grande. No pudimos con aquello, los relatos eran tremendos. Nosotros principalmente somos personas egresadas de Derecho, como es en mi caso, que soy habilitada, abogadas, pero no tenemos una contención psicológica, por ejemplo, que nos pudiera ayudar a poder enfrentar incluso el simple relato, leer los relatos, que eran muy dolorosos. Y fue así como nosotros tuvimos que hacer un trabajo conjunto con INDH y derivar estas denuncias que después a lo largo del estallido vimos que eran más que recurrentes contra mujeres específicamente y también las disidencias. Oye, qué impresionante, porque igual esta es una continuidad en las prácticas de represión político-sexual que ya habíamos visto en dictadura, ya tenemos casos como venta sexy, como formas de tortura claramente dirigidas a ciertas poblaciones. Exacto, eso es lo que nosotros pudimos, claro, nosotros somos todas de 35, 38, 40 años las mayores, no nos había tocado vivirlo. Sí podíamos tener, tal como tú dices, antecedentes de hechos de este tipo en dictadura. Y claro, fue el impacto tremendo de ver que lo estábamos reviviendo, que el relato venía de niñas de 16 años, de mujeres de 30, 25. No había como algo que nosotros pudiéramos decir, bueno, al menos a las niñas, por ejemplo, no les ha pasado. Recibimos muchos relatos de niñas de 16, 17 años que eran las chicas estudiantes de la revuelta. Entonces, sí, es una realidad que hoy se vive, que la hemos denunciado. Hace unos días tuve la posibilidad de incluso interpelar a la ministra de la Mujer y decirle en su propio gabinete y a la cara que esta manifestación que está teniendo el movimiento feminista de incluso no querer hablar con ella no es un simple capricho nuestro, ni está respondiendo a una ideología política, como ella me dijo en algún momento. Claramente en ese instante nosotros le expresamos que este silencio de no querer conversar con ella y el que le hayamos puesto el no ministra no es casual ni es una mala onda, es porque efectivamente si una organización tan pequeña como la nuestra tiene estos antecedentes, de sobra podemos imaginar que también los tiene el ministerio y ante eso ha guardado silencio. Y no solo ella, las ministras anteriores también. Sabemos que la ministra Pla estuvo en pleno estallido, supo de estas cosas y efectivamente las ignoró como si no existieran. Y de ahí que también nace este rechazo del movimiento a querer conversar con las ministras. Nosotros tuvimos la oportunidad en un arranque, la verdad, un poco espontáneo e impulsivo, de poder conversar con ella y sin llegar a un diálogo, porque prácticamente, siendo francas, no la dejamos hablar, era una interpelación. Les dijimos y le pusimos sobre la mesa, te puedo traer los testimonios, obviamente omitiendo los nombres de quienes son, pero para que efectivamente se dé cuenta que solo a nuestra organización llegaron más de 50 de esas denuncias. Entonces, estamos en una situación gravísima.
Justo te quería preguntar ese punto como respecto de qué cifras están manejando ustedes, porque si bien este tipo de violencia estalló durante la revuelta, quería preguntarte si esto prosiguió después de la pandemia y bueno, cómo esto también se conecta con las violencias que aparecieron durante la pandemia. Claro, en pandemia se dio otro fenómeno también, del cual podríamos decir que no había que ser experta para saber qué iba a suceder, y era que al confinarnos a todos y todas, las mujeres que vivían violencia o que comparten techo con su agresor se iban a ver doblemente expuestas. Hay mujeres que tienen horas en el día en las que se liberan de su agresor. Hay mujeres que cuando el agresor ha salido de la casa nos han podido contactar recién a nosotras, tomar un teléfono y poder conversar. Y nosotros hemos podido rápidamente ir a tribunales de familia, centro de medidas cautelares, solicitar al magistrado una casa de acogida, por ejemplo, y hemos logrado salvar mujeres así en casos muy específicos y puntuales, que es lo que nosotros alcanzamos a reaccionar, la verdad. Pero en pandemia incluso no pudieron comunicarse, no tenían cómo tú levantas el teléfono si estás con tu agresor 24 horas al día bajo el mismo techo. Fue así como nuestra organización creó una campaña que se llamaba En Silencio Nos Cuidamos, y habilitamos, además de abrir todas nuestras redes sociales para mensajes internos, habilitamos 2 números de WhatsApp. Incluso uno de los números era argentino, porque Argentina se sumó un poco a esto, estaban viviendo la misma situación y creamos ahí un puente para también estar en contacto con mujeres de Argentina. Nos fue muy bien con esa campaña, puesto que creo que al menos ayudamos a que muchas mujeres se dieran cuenta que podían tener a alguien a quien recurrir. Ahí también pudimos hacer el diagnóstico de que efectivamente las mujeres no confían en las policías. Me decía, yo no voy a llamar al 133. Va a llegar Carabineros acá y vamos a hacer ¿qué? ¿Se van a llevar detenido a mi marido? ¿Va a volver mañana? ¿Y qué va a pasar conmigo mañana? Las asesorábamos, les explicábamos cuál es el proceso para que ellas de forma también un tanto más reflexionada pudiesen tomar una decisión, porque efectivamente cuando tú denuncias es un hito importante que marca tu vida tras tomar una decisión de ese tipo. Y hay que, por supuesto, también evaluar qué riesgos corres con esa denuncia, qué plan, hay que formular todo un plan. Y eso cuando tú llegas a la policía efectivamente no se da, no te armas todo un plan. Muchas veces incluso te intentan persuadirte de que hagas la denuncia, claro, como mecanismo de cuidado. Incluso yo he llegado a pensar que es un mecanismo de cuidado. Señora, no denuncie porque esto va a ser peor. Muchas han dicho eso. Y claro, puede ser, y no están errados al pensar que al denunciar tú corres un riesgo. Lo que deberíamos tener es efectivamente un mecanismo que abra toda una posibilidad de que esa mujer que denuncia quede con ciertos resguardos. Eso es un tanto lo que hacemos nosotros desde la ONG. En pandemia esto se disparó, fueron muchas las mujeres que vivían con sus agresores, incluso mujeres cuyas agresiones las recibían no solo de una pareja sentimental, estaban también los hermanos. La violencia intrafamiliar entre hermanos también se da mucho. Y comenzada esta campaña, el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género nos replicó la campaña. 2 semanas después aproximadamente, siempre un poquito aplacé, pero bueno. Me acuerdo. Y sacaron la campaña y ahí nosotros nos desprendimos un tanto más porque considerábamos que era irresponsable seguir nosotras, que sabemos que tenemos una llegada súper acotada a un programa que ya era a nivel nacional. Pero fue realmente la réplica de nuestra campaña y bueno, esperamos todo aquello que sea positivo y que nos lo puedan replicar. Se agradece porque esto llega a nivel nacional a todas las mujeres. Justo ahí yo creo que hay un punto que tocaste que es clave, porque en realidad la desconfianza en las instituciones es algo que se viene viviendo hace bastante rato acá en Chile, no es solamente del 2019 en adelante que ya tenemos esta desconfianza. Yo creo que las policías siempre ha sido un tema muy difícil de gestionar, no solo porque no están capacitados en temas como de género o de violencia, violencia patriarcal, sino también por los tratos que se reciben. Muchas personas denuncian que al momento de llegar a dejar una denuncia, por ejemplo una constancia, son nuevamente victimizadas. Yo conozco casos muy cercanos donde han habido problemas, por ejemplo, con violaciones que terminan al final causas que quedan en nada porque la sobreexposición vulnerabiliza aún más a las personas que están pasando por el proceso. Entonces ahí te quería preguntar qué acciones podemos tomar como sociedad civil, las asambleas, los vecinos, qué cosas podemos hacer para ayudar y
potenciar ese tejido para contener y trabajar con las personas que están pasando por estas situaciones de violencia? Es súper importante el punto que tocas, porque creo que lo han pasado mucho por alto las autoridades. Fue otra de las cosas que alcanzamos a interpelar ahí a la ministra. Estamos dejando de lado a las organizaciones sociales, desde las bases, o sea, la Junta de Vecinos, esa presidenta de Junta de Vecinos que se organiza, que quiere dar una charla, son las que nos llaman a nosotras. Estoy hablando en tiempos pre-pandemia. Nos llamaban para dar charlas educativas en temas de BIF y se preparaban. Las y los vecinos se preparaban para temas de violencia de género. Era súper importante aquello, el tejido que se comenzaba a hacer, las redes, darse los teléfonos. Otra cosa, por ejemplo, que se hizo muy común, enviar las localizaciones cuando las chicas o mujeres más mayores iban a juntarse con alguna persona que quizás era primera vez que la iban a ver, etcétera. Y nos fuimos resguardando. Lo más importante y donde parte esta protección y estas redes de apoyo es en nuestros barrios. Es con el vecino o la vecina que puede escuchar algo y que debe saber que tiene el deber de inmiscuirse, de comprometerse en hacer esta denuncia. Y es muy difícil porque efectivamente las autoridades pareciera que no son enfáticos en recalcar que aquello es lo que se debe hacer. Otra carencia, en nuestras escuelas, las aulas, los niños, las niñas hoy no tienen ese tipo de educación, que murió yo creo en parte cuando ya nos quitaron la educación cívica. Quizás hoy si tuviésemos educación cívica en todos los colegios y los establecimientos educacionales, sabríamos, y esto sería parte de la temática, cómo es y qué deber tenemos como ciudadanos de no hacer la vista gorda cuando te llega el comentario siquiera de que parece que a la vecina de la esquina el marido de vez en cuando, porque así pasa, así lo escuchamos y queda en qué mal, qué lata. También queda esta idea como de que no hay que meterse en lo privado, ¿no? Que no hay que meterse, que son temas privados, que son problemas de pareja, todo eso, esas cosas las debemos ya ir sepultando y entender que es un rol de nosotros, ciudadanos, dentro de la sociedad, de involucrarnos en estos temas. Y hay formas de hacerlo. Una, por ejemplo, y creo que podría ser quizás la más importante, es la contención. No tenemos que ser profesionales, ni ser psicólogos, ni mucho menos para poder contener a una víctima. Esa primera contención, que puede ser de un familiar, de un amigo o de un vecino o una vecina, puede ser una fuente principal, una herramienta para que esa víctima de violencia se atreva a hablar, por ejemplo, o se atreva a denunciar. En promedio, una mujer víctima de violencia, a la tercera vez que ya es violentada, recién comienza a pensar en quizás denunciar. Es un proceso muy largo, es duro, ¿no? Es muy difícil o poco común ver que una mujer a la primera agresión denuncia. Y es principalmente porque también rápidamente tú piensas qué redes tengo, dónde voy, qué hago ahora que voy a denunciar. Por eso es muy importante lo que tú decías, el rol que jugamos los vecinos, las vecinas, las amigas, la comunidad en general, de acoger y de hacernos cargo. Tenemos una responsabilidad y yo la verdad siento que ahí también las políticas a nivel estatal están al debe. Nunca nos han dicho, usted es responsable del bienestar también de su vecino o de su vecina, de ese niño o de esa niña que pueda también estar siendo agredida o vulnerada en sus derechos. Nosotros como organización creemos que ese es un principio que deberíamos tenerlo considerado y contemplado siempre. En nuestras charlas nosotros lo decíamos con esa palabra, o sea, usted omite, usted es cómplice. Es lo que al menos nosotras consideramos y la verdad echamos de menos, echamos en falta en que sean las autoridades quienes lo digan con esa fuerza. Que también implicaría promover lógicas mucho más comunitarias y solidarias, como estar pendiente de lo que hace tu vecino, no en el sentido como del cahuineo, del pelambre, sino en el sentido del cuidado colectivo. De la responsabilidad social. Exacto. Sí. Bueno, estamos ahora aquí afuera de las oficinas del CERNAM, en la calle Villavicencio, y vamos a abordar un tema que es clave para nosotros también como organización comunitaria y territorial. Y quería preguntarte qué cifras ustedes manejan respecto de las violencias sufridas a nivel comunal. La verdad es que nosotros manejamos una cifra muy distinta a la que yo busqué ahora del Ministerio del Interior, que según el último informe, que es del año 2017, ellos hablan que en nuestra comuna, acá en Santiago, solo un 1% de las mujeres han denunciado y por ende se entiende que han vivido violencia.
A mí me llamó la atención porque la verdad es que escapa totalmente de las cifras que nosotros tenemos de forma independiente del diagnóstico que hemos podido hacer nosotros. Para nosotros Santiago es una de las comunas que lidera en denuncias. A pesar de que nosotros tenemos presencia a nivel nacional, nos llegan denuncias de todas partes, Santiago siempre es una de las que lidera. La sigue Quinta Normal, Puente Alto y también tenemos Ñuñoa. A mí me llama la atención porque de las comunas que a nosotros, al menos las mujeres nos contactan, no son los mismos que nos informa este cuadro del Ministerio del Interior, que de hecho hoy revisándolo dije, esto me da quizás incluso para pedir quizás cruzar información, porque me llama la atención que en Santiago se hable de un 1%. Si es así, creo que lo que eso está develando es que efectivamente, como decíamos antes, hay una inseguridad, no hay confianza en asumir denuncias, falta el apoyo. Santiago tiene la carencia también de tener programas específicos para la mujer y para la violencia intrafamiliar. Entonces quizás también puede ser que por ahí vaya esa baja de un 1%. Yo no lo vería como algo que me deja tranquila, por el contrario. Creo que efectivamente en Santiago quizás las mujeres están carentes de un buen programa y que efectivamente no están denunciando porque ya sabemos que no confían en los mecanismos que hoy están implementados para hacer este tipo de denuncia. Es importante este punto porque hace un rato mencionabas que no todas las mujeres denuncian a la primera violencia en el fondo, entonces también la denuncia es un camino. Entonces, bueno, nosotros como organización nos ha tocado acoger casos de violencia en la pandemia, como que es interesante porque nos ponía también en una situación de que uno cree que a veces está pasando en otra parte, pero en realidad está pasando muy cerca tuyo, en tu lugar de trabajo, a veces dentro de tu familia. Entonces ahí te quería preguntar respecto de recomendaciones para llegar a ese camino de la denuncia, o bien también como organizaciones sociales, ¿qué herramientas tenemos para aportar en estas situaciones? Creo que lo más importante en el ámbito de una organización que quiera prestar algún tipo de ayuda es el contener. Creo que una de los principales ayudas que uno le puede prestar a la víctima es contener a la víctima. Y esto se aprende, porque, bueno, yo les contaba, estudié Derecho, súper alejado de lo que tiene que ver con la psicología. A mí me costaba mucho al comienzo. Cuando las chicas llegaban y me hacían el relato de lo que habían vivido, yo quería tomarlas y llevarlas a Carabineros o a la PDI y de inmediato hay procesos y hay que entender que las mujeres pasan por un proceso muy difícil hasta tomar la decisión final de denunciar por un abanico de situaciones. Incluso podríamos pensar algunas ni siquiera porque les falte las redes que hablábamos en algún momento, sino porque incluso creen en un proyecto familiar, quieren dar una segunda oportunidad, cosas que para nosotros serían no, yo no lo haría, pero jamás. Bueno, ellas sí. Creo que lo primero que como organización, incluso como personas individuales, deberíamos aprender es a contener. Yo a la persona la contengo, la escucho. Muchas veces lo que necesitan es solo que las escuchen, ni siquiera que le des una solución, escuchar. Si ahora evaluamos que esa mujer que está viviendo violencia, además de contarte, te pide ayuda, la principal ayuda es o recurrimos a canales como por ejemplo nuestra organización, ONG, lugares que sabemos que podemos tener una recepción, y de no conocer o no tener vínculos con este tipo de organizaciones, hay que ir a PDI, Carabineros, Fiscalía directamente o incluso tribunales de familia. A mí me gusta mucho cómo funciona tribunales de familia a través de su centro de medidas cautelares. No es necesario que vayas con un abogado ni una abogada, te diriges, puede ir la víctima sola y plantear qué situación está viviendo, y de ahí, en una audiencia que es muy breve, puedes salir inmediatamente con algún tipo de medida cautelar. Por lo tanto, es importante tener eso a la vista. ¿Qué organizaciones amigas puedo tener para pedirles ayuda? Si las desconozco, rápidamente. Carabineros, PDI, Fiscalía o tribunales de familia. Ese tendría que ser la red inmediata. Qué buen mapa. Y quería preguntarte, ¿qué pasa con las mujeres que están en situación, por ejemplo, de inmigración, que no manejan bastante bien el castellano, por ejemplo? ¿Qué recomendaciones les podríamos dar a ellas? Y también a las organizaciones que a veces acogemos personas. Ese es un nuevo tema que tenemos al debe y que también hace unos días pudimos, en esta interpelación que te contaba que fue un tanto abrupta que le hicimos a la ministra de la Mujer y Equidad de Género, a Mónica Salaquet, el tema de las mujeres migrantes, que viven la misma violencia que una mujer de nuestro país, pero
con menos redes, con la barrera del idioma. Lo vimos, por ejemplo, en el caso de Joan Florville, que ustedes quizás lo recordarán, la mujer haitiana que fallece después de una serie de situaciones donde el principal problema fue la falta de comunicación, ella no poder expresar lo que le estaba sucediendo. Todo termina siendo muy confuso, su hija de 3 meses termina en un cename. El rol que jugó nuestra organización fue justamente desinstitucionalizar a la pequeña y entregársela a su familia, porque había padre, había una tía, pero efectivamente, por el hecho de tener la carga de ser mujer, migrante, haitiana y negra, optaron por llevarse a esa niña inmediatamente a un centro estatal. Eso es un tema que el Estado de Chile está absolutamente al debe. No se están haciendo cargo, estamos cerrando los ojos frente a una situación que es real. Tenemos mujeres migrantes, están naciendo niños que son hijos de migrantes y que por lo tanto el Estado tiene un deber con ellos. Están naciendo aquí. Nuevamente, lo que hablábamos al comienzo, el educar, el informar, concientizar a la sociedad. Se mezclan tantas cosas con la mujer migrante, las propias barreras de la migración, más llegar a un país o a una sociedad que está a falta de educación y además también que se ha develado es una sociedad bastante racista. Por lo tanto, bueno, el mecanismo deberían ser los mismos, aplicarse exactamente igual. ¿Qué cosas sí podríamos exigir? Por ejemplo, que haya un intérprete. Eso es algo que por ley se le debe, que no pasó en el caso de Joan Florville. No hubo un intérprete, ella nunca entendió qué es lo que estaba pasando, por qué estaba detenida. Tanto fue así que su familia, tiempo después, nos contaba que ella se murió pensando que ella había dejado a su hija a cargo, al cuidado de un guardia, mientras ella iba a buscar ayuda, y que en ese intertanto su hija había fallecido, y que por eso ella estaba detenida. Jamás la pudieron convencer de que su hija estaba viva, de que había sido todo un malentendido y ella falleció sin saber que su hija realmente estaba viva. Es doloroso. Por falta de un intérprete, de alguien que le explicara qué es lo que realmente había pasado. Y por un racismo institucional que da Así es. rabia hasta Así las es. tripas. Pone la piel de gallina, la verdad. Nosotros con esa causa lo pasamos muy mal. Si bien aprendimos mucho y crecimos, nosotros nos afiatamos mucho con la causa de Joan Florville. Sufrimos mucho. Al día de hoy, cada año vamos a la velatón que se hace afuera de la posta central, nos seguimos reuniendo con su familia, pero es realmente doloroso. A nosotros nos marcó la causa de Joan Florville. Por eso también nos movemos muy rápido cuando nos llegan causas de mujeres migrantes, porque decimos no, yo no voy a ser, lo que hablábamos en un comienzo, no voy a ser una cómplice por el hecho de tener cierto antecedente y omitirme. Hay que hacer un acompañamiento especial, o sea, si ya tenemos que acompañar a todas las mujeres, creo que a las migrantes hay que ponerles un énfasis especial. Y sobre todo migrantes en negritud, racializadas, Exacto. que tienen... Yo creo que tú lo apuntaste muy bien, porque cuando sucedió lo de Joan Florville, y aquí lo tengo que mencionar, hubo muchas organizaciones que decían, yo también soy Joan. Exacto. Y en realidad, ojo, porque Joan estaba atravesando una serie de otras diferencias y otras como dificultades y también violencia que están muy distintas de las que nos leemos como mestizas blancas. Exacto. Entonces también hay que tener un cuidado ahí, como que no hay que simplificar ese nivel como de donde se intersectan tantas cosas que están pasando. No podemos igualarlo, es así de sencillo. En estos momentos no se puede igualar ni podemos pasar por alto la diferencia que tiene. Y ese es un llamado que también se ha hecho mucho y es una discusión que hemos dado latamente en el feminismo. ¿De qué feminismo estamos profesando? ¿Un feminismo blanco? Hay que ver que el feminismo sea lo más transversal posible, que nos represente a todas, que hablemos, por ejemplo, de las mujeres que tienen que realizar trabajo sexual para sobrevivir y no simplemente decir, oye, yo considero que el trabajo sexual, las prostitutas, como dicen muchos, las prostitutas a ellas les gusta, por lo tanto, todas esas son formas que nosotros como mujeres tenemos de discriminar y que tenemos que irlas superando de una vez, porque las realidades son diversas, son todas tienen un porqué. Y por lo tanto creo que al caso a caso es como nosotros tenemos que también presentarnos y contener, ayudar y alinearnos en este afán de que las mujeres salgamos de todo este tipo de violencia. Uy,
Oye, y a propósito de agendas feministas, y ya viendo con mucho optimismo lo que ha pasado en Argentina, ¿qué te ha parecido y cómo ves tú la discusión, por ejemplo, del aborto sin causales acá en Chile, y cómo ves tú el desarrollo de nuevas demandas feministas que tengan espacio en la esfera pública y en el gobierno, dentro de lo posible? La verdad es que nos llena de esperanza, como que nos vuelve a reactivar, nos llena de energía el ver cómo las pibas allá lo lograron, dando la lucha incansable. Nosotros como organización también pudimos estar en las discusiones, bueno, trabajamos todo el tema de aborto en 3 causales, fuimos súper activas, y cuando ya nos terminan llevando al TC, que tú sabes que cuando las causas están perdidas hay que llegar allá, ahí estuvimos también, frente a 10 ministros pude exponer en nombre de mi organización, y bueno, sacamos adelante las 3 causales. El bajón vino cuando llegó este nuevo gobierno, donde no se implementó simplemente el aborto en 3 causales, que es una realidad, lo tenemos en el papel, pero en la realidad no existe. Y creo que, bueno, en buen momento pasa esto en Argentina, porque iniciando nosotros todo este proceso constituyente de una nueva constitución, excelente que este tema, la Comisión de Mujeres y de Género de la Cámara de Diputados y Diputadas lo ponga sobre la mesa, empecemos a discutirlo, al menos discutir la despenalización, que es lo que actualmente se está haciendo. Despenalicemos, que no haya mujeres que tengan que vivir un proceso judicial por el hecho de haber abortado. Y de ahí seguiremos caminando hasta tener, como las chiquillas, al otro lado de la cordillera, un aborto libre, seguro y gratuito. Legal. Exacto. Bueno, y a propósito de esto también, ¿cómo ves tú otras demandas? Por ejemplo, este mismo tema que estamos hablando sobre violencia hacia mujeres y disidencias, ¿cómo ves tú un desarrollo en el proceso constituyente y cómo lo proyectas hacia el futuro? Mira, el momento político es el preciso para que destrabemos estos temas. Creo que no va a haber otra instancia si no aprovechamos esta. Por eso también el llamado creo que es a poner mucho ojo por quiénes vamos a votar para que redacten nuestra nueva Constitución. Yo no me imagino otro momento en el que esto se pueda hacer. Y si bien quizás podría pensar desde más lo jurídico, aplicando más lo jurídico, que en una Constitución propiamente tal, quizás no quede, vamos a tener en Chile aborto legal, un aborto libre, ni tampoco vamos a hablar tan expresamente del tema de todas las violencias que viven tanto las mujeres como las disidencias. Sí me imagino que en esta Constitución al menos no tendrían que haber amarras para que esto nos dé para discutir, que fue lo que nos pasaba con las 3 causales. Estaba tan anclado esto, tan blindado, que ni siquiera nos permitía discutirlo. Tuvimos que salir de todo esto, de esas trabas para poder discutirlo, y aún así no se implementara porque todavía hay gente que simplemente cree que la Constitución no lo permitía y punto. Yo espero de este proceso y de esta nueva Constitución que cuanto menos no hayan trabas, que ese sea algo que se puede lograr fácilmente, dejar abierto la posibilidad de que mediante leyes obviamente se discuta y se vea abiertamente y con todas las instancias que sean necesarias para que sea legítimo, pero que no exista aquello, las trabas que nos impidan al menos hablar estos temas. Porque no terminan de suceder cosas. Nada, todos los días, pero es todos los días. Bueno, muchas gracias Virginia por esta conversación que ha estado muy interesante, y bueno, quisiera preguntarte qué mensajes tienes para todas las personas que nos están viendo y para las organizaciones sociales que estamos trabajando en estos temas para evitar la violencia contra mujeres y disidencia. Súper. Bueno, mi mensaje es organicémonos. Creo que es fundamental. Yo, Rosal Organizado sabe que son de mis favoritos, la verdad, porque creo que la organización que han logrado es muy benéfica para la sociedad entera, ni siquiera solo para el barrio. Yo ya hablo de sociedad cada vez que veo que un grupo de personas se logra organizar. Eso se agradece mucho porque podemos salvar muchas situaciones. Las individualidades también pueden hacer bastante. Tenemos que informarnos, para eso hay muchas redes, hay muchas formas de saber cómo podemos actuar. Si no formamos parte de algún colectivo, una organización, una junta de vecinos, etcétera, como personas a título personal podemos hacer mucho. Yo los invito a que nos visiten en nuestras redes sociales, donde ahí van a poder encontrar conversaciones, tips, información, etcétera. Búsquennos por ONG Acción Mujer y Madre, estamos en Twitter, en Facebook e Instagram. Ahí podemos aportar también un granito de arena a aquello.
Muchas gracias, Virginia, por tu tiempo. Y bueno, les recordamos a todos que pueden ver este capítulo en las redes sociales de Rosal Organizado, Facebook, YouTube e Instagram. Se repite en el programa Traficantes de Cultura de radiotouchtv.cl, en las redes sociales de Mundo Películas y también en la cable operador Mundo Pacífico. Muchas gracias. Logrado. Desafío. El trabalenguas del final. Yo lo ensayé como 5 veces.